Bueno, quiero hablar rápidamente de la literatura intimista, yo diría hogareña, doméstica, y también de la literatura más de aventuras, haciendo una comparación entre Julio Verne y Mark Twain. Empiezo por esto. Mark Twain es un escritor tan prodigioso, tan dúctil y tan inmenso que tiene similitudes o se puede comparar con muchos escritores muy buenos de muchos géneros. Por ejemplo, con Dickens, por ejemplo, en El Príncipe y el Mendigo, con todas las novelas y los cuentos de Dickens de la infancia. Hasta con Oscar Wilde, que es mucho más posterior, tienen como 50 años de diferencia, o Chesterton por las burlas que cada autor hace del país contrario, es decir, Oscar Wilde y Chesterton se burlan de los norteamericanos, y así en varios libros Mark Twain se burla de los ingleses, sobre todo en Un Yankee en la corte del rey Arturo. Mark Twain vivió muchos años en Inglaterra, lo adoraban, lo amaban, vivió muy bien, le publicaron libros allí, dio muchas conferencias, y aparte sus libros en Inglaterra eran bestseller. Yo creo que Chesterton y Oscar Wilde lo deben haber leído. Con respecto a una comparación con Julio Verne, quiero decir que, bueno, Julio Verne es más específicamente sobre aventuras. En algunos libros, por ejemplo, en la Escuela de Robinsones, hace algún croquis de personalidad, por ejemplo, del profesor Tarteret, que era el profesor contratado por el tío rico de Godfrey Morgan, que era profesor de danza y buenos modales, bueno, medio que lo caricaturiza un poco, pero en realidad, como digo, su fuerte es en la novela de aventura todo lo verdaderamente geográfico, todos los detalles de los barcos, de los recorridos de los barcos, del estado de los barcos, de las olas, de las latitudes, las longitudes. Tiene muy buen conocimiento, y también sobre las líneas de trenes. Es casi como un cronista, como un periodista de la actualidad, ¿no? Con respecto a los transportes y a los demás países, naciones, sus divisiones políticas, su fuente económica. Y Mark Twain trabajó muchos años desde chiquito, desde que su madre enviudó, en barcos, compañías navieras del Mississippi. Y también él de joven quiso hacer un viaje al Amazonas inspirado en otro autor. Al final hizo otro viaje porque el barco no podía ir hasta allá, pero también sabía muchísimo de barcos, así que tienen muchas similitudes. Con respecto a lo que yo digo, las novelas más que intimistas, domésticas o hogareñas, generalmente están, hago referencia a escritoras nacidas, digamos, de fines de los años del siglo XIX o a partir de los 70 del siglo XIX, como por ejemplo Juana Ibarburu, la uruguaya, hasta principios del siglo XX, específicamente. Bueno, por ejemplo, la catalana Mercè Rodoreda con Plaza de Diamante, bueno, Juana de Ibarburu, Chico Carlo. Hay una escritora que yo leí una sola novela de ella, me pareció maravillosa, que es La Casa Redonda. Adriana Enrique Stali, italiana, que habla de la posguerra en una familia, desde el punto de vista del ama de casa. Todas bueno, Silvina Burrich, que yo la adoro. La señora Ordóñez de Marta Lynch yo no la leí, pero Silvina Burrich no solo tiene libros
sobre escándalos de la actualidad, como por ejemplo escándalo bancario, o cosas donde más o menos se habla de la política, o novelas un poco más alejadas de su propia biografía, sino que también tiene novelas muy biográficas. Al hablar de novelas biográficas no hablo solo de la autobiografía del autor un poco disfrazada, sino también de relatos familiares, relatos de conocidos, de vecinos, de esas épocas o épocas que las precedieron. Silvina Burrich tiene muchísimas novelas muy casi autobiográficas, como ya digo, si no es que lo que le pasó a ella es lo que le pasó por ahí a una tía, a una abuela. Me perdí. Bueno, por ejemplo, en varones también, nombrando a escritores argentinos siempre de principios de siglo. Bueno, Conrado Nareroclo tiene muchos cuentos y generalmente habla cuentos donde habla de su infancia, muy divertidos, de su familia, de la escuela, de la comunidad. También un libro que es precioso. Todos son muy realistas, ¿no? Acá no hay realismo mágico de los 60 ni nada, son bastante intimistas. Es Gustavo Gabriel Levene, que es un escritor catamarqueño de principios del siglo, creo que nació en 1908 por ahí. Mi infancia en Catamarca, bueno, tiene cosas parecidas a Nareroclo, que escribió mucho como Chamico, hizo muchos guiones, muchas piezas teatrales, también crítica periodística, cuentos. Yo de chica leí uno muy bonito que se llamaba La Escuela de las Hadas, con la protagonista Cornelia, que es una nena, pero también los relatos sobre su propia infancia son muy divertidos y muy tiernos. Mi infancia en Catamarca de Levene es hermoso. Manuel Puig, por ejemplo, en Boquitas Pintadas, si no me acuerdo qué otra novela, también es bastante biográfico. Bueno, es mucho más joven, ¿no? que esta gente, pero yo creo que está inspirado un poco en estos autores, ¿no? En Silvina Burrich, tal vez yo creo que ha leído cosas de Conrado Nareroclo, porque es bastante fresco cuando cuenta un poco el paisaje de su infancia y su adolescencia. Por ejemplo, en cuanto a los brasileros, Vasconcelos, José Vasconcelos, me acuerdo de chiquita estaba muy de moda Mi planta de naranja lima, que es bastante autobiográfica. Bueno, sigo. Hay dos novelas que quisiera que vean. Una es Lazo de Familia, que creo que está inspirada. Una es Lazo de Familia,